Muy bien, buenos días a todos los que estáis en esta presentación online. Soy Arcadio Gutiérrez, director del club. Encantado de teneros aquí. Hemos visto que hay mucho interés en este Global Hydrogen Review 2022 que vamos a presentar hoy. Lo hará José Miguel Bermúdez, que ya nos presentó el primer informe que hizo la agencia del Global Hydrogen Review en enero de este año, correspondiente al año pasado. Este informe que vamos a presentar hoy tiene un alcance más amplio, es un alcance, digamos, 360, como se dice actualmente, que incluye regulación, incluye proyectos, incluye también algún capítulo como el hidrógeno puede contribuir a la crisis actualmente de suministro de gas que tenemos en relación con la invasión de Ucrania. Es decir, que es un informe que ha desarrollado la agencia de forma muy amplia y que ha, yo creo, mejorado el que teníamos del año 2021. Y yo creo que todas estas nuevas aplicaciones que puede tener en la industria, como las tecnologías de la oferta, digamos, de la demanda, perdón, no de la oferta, de la demanda para utilizar hidrógeno se están desarrollando, pues están contempladas en este informe que podéis todos vosotros descargarvos de forma libre y los descargamos desde el mundo de la agencia. También he visto que la agencia ha creado recientemente una base de datos de proyectos de hidrógeno que está también promocionando y que también la podéis hacer y tener de acceso libre. Este desarrollo y este informe, que cada vez amplía más sus consideraciones, pues está desarrollándose en este momento que el Gas Package de la Unión Europea también está considerando el desarrollo de un mercado de hidrógeno y de gases renovables y que está ahora mismo en tramitación y en discusión en el mundo europeo. Y yo creo que es un buen reflejo, si lo seguís, para entender en qué posición estamos. Ahora mismo parece que el consumo ha repuntado algo y se consume del orden de 94 millones de toneladas de hidrógeno en el mundo, de las cuales menos de una es de las de bajas emisiones, fundamentalmente a través de CCUS, o sea, de recuperación del CO2. Nada más por nuestra parte, esperar que tengáis interés. Cualquier cuestión que siempre estos informes resaltan o suscitan muchas cuestiones, podéis ponerla en el chat que tenemos. Algunas ya la habéis mandado a Pablo de Juan, que está aquí al lado mío y que hará, digamos, las transmitirá a José Miguel por si alguien no las ve. Y vamos a dar paso a José Miguel Bermúdez, ingeniero químico de la Universidad de Oviedo, con una maestría en ingeniería de procesos. Comenzó su carrera profesional, aunque sí es una persona, un chaval, ¿no? Una persona joven, en el Instituto de Ciencias y Tecnología del Carbón, en Oviedo, ahora que es denominado Instituto de Ciencias y Tecnología del Carbono, INCAR, del CSIC, y posteriormente trabajó en el Imperial College de Londres, también trabajó para el gobierno británico desde el 17 hasta el 20 y en el 20 se unió a la agencia y yo creo que directamente empezó en el desarrollo de estas nuevas tecnologías de hidrógeno y del desarrollo. Y yo creo que es analista senior en la agencia, ya se nos ha ofrecido en la primera vez a presentarlo y creo que va a ser una presentación excelente. José Miguel, el floor es tuyo. Bueno, muchas gracias, Arcadio, por la presentación. Muchas gracias por lo de chaval, porque venía con la moral un poco baja. Ayer, volviendo para casa, unas chicas me pidieron que le sacas una foto y me dijeron, señor, pues, o sea que me ha venido bien para subir un poquito la moral. Bueno, lo primero, daros las gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y de poder volver a presentaros el informe este año ya un poquito más a tiempo que el año pasado tardamos en poder presentároslo. Voy nada más darme un segundillo para que comparta mi pantalla y lo que sí os voy a pedir es que me confirméis que estáis viendo... Uy. La estamos viendo, yo por lo menos. Tienes que ponerla en pantalla grande, vamos. Ok, a ver, espera un momentillo porque no sé qué me ha pasado aquí. A ver. ¿Todo correcto? Sí, ahora la vemos en pantalla grande. Ahora bien, venga. Intenta pasarla a ver si pasa bien. Que es Vamos una para adelante, una para vale, atrás. pues ya está. No queremos hacer De mucho acuerdo. spoiler.
Pues bueno, como os decía, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar otra vez con vosotros teniendo la oportunidad de presentaros esta nueva versión del Global Hydrogen Review, que bueno, es un informe que nace a petición de la iniciativa del hidrógeno del Clean Energy Ministerial, que, bueno, que está apoyada por 23 gobiernos de todo el mundo. Y en principio iba a ser un informe bianual, pero bueno, viendo cómo está evolucionando la situación alrededor del hidrógeno, en ocasiones pensamos que un poquito incluso en forma de burbuja, también hay que decir. Pero bueno, viendo toda la evolución que está sucediendo, pensamos que es mejor que empecemos a hacer este informe anualmente, y de ahora en adelante pues la idea es publicarlo pues una vez al año. Probablemente será siempre en torno a las fechas de septiembre y octubre. Y bueno, comenzando ya un poco con lo que es la materia del informe en sí mismo, pues bueno, comenzar diciendo que el momento, ¿no?, detrás del hidrógeno sigue siendo fuerte. O sea, ya lo vimos en el lanzamiento del Future of Hydrogen hace 2 años, lo volvimos a ver el año pasado en el Global Hydrogen Review, y este año vemos que sigue siendo este caso. Em, Principalmente porque hoy en día ya muy poca gente duda que el hidrógeno pues, va a ser es un instrumento importante para que los gobiernos puedan cumplir con sus ambiciones climáticas, y además ahora estamos viendo pues, que la crisis energética y toda la discusión alrededor de cómo mejorar la seguridad energética, pues el hidrógeno también puede tener un papel, ¿no? Puede tener un papel, obviamente, ayudándonos a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, también a diversificar el mix energético y diversificar de dónde nos suministramos ese mix energético, ¿no? Por este lado, pues lo que ha contribuido a este incremento, este crecimiento en el momento detrás del hidrógeno, pues es básicamente los compromisos de cero emisiones que han ido anunciando en los últimos años los gobiernos, pero también pues la situación con la crisis global energética que tenemos hoy en día, como situación de la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pues ha aumentado el interés en el papel que pueda tener el hidrógeno, y particularmente el hidrógeno limpio, como nosotros lo llamamos, bajo en emisiones, para reducir la dependencia en los combustibles fósiles, particularmente en Europa. Algunos indicadores que hemos visto de este creciente interés, pues bueno, en primer lugar, cada vez más gobiernos están adoptando estrategias nacionales del hidrógeno. En el último año, 9 gobiernos, lo que aumenta hasta 26 el número total de estrategias nacionales que hay en el mundo, y nosotros tenemos por lo menos a otros 20 gobiernos que han dicho que la van a publicar pronto, que la van a adoptar pronto. Además, también estamos viendo que los gobiernos ya no solo están en la fase de la estrategia, sino que ya están en la fase de empezar a implementar algunas de las políticas públicas que comentaron o que se delinearon estas estrategias. Todavía son muy pocos ejemplos, pero bueno, ya estamos viendo algunos casos. En el caso de la industria, pues además estamos viendo que ya se están empezando a materializar algunos proyectos a gran escala, ¿no? Tanto para la producción de hidrógeno con electrolizadores o con captura y almacenamiento de CO2. Algunos incluso, aunque todavía son muy pocos, como veremos más adelante, han incluso llegado al momento de llevar a cabo la inversión en el proyecto. Y además, pues estamos viendo algunos acuerdos de compra de grandes compañías que firman acuerdos de compra, ya sea lo que se llama offtake agreements de hidrógeno, no contratos aún, vemos muy pocos contratos, pero sí vemos algunos acuerdos de compromiso de compra, sí, los proyectos van hacia adelante. Y por último, un tema en el que estamos viendo un creciente interés es en la colaboración internacional con la idea de desarrollar un comercio internacional del hidrógeno. También hemos hecho un análisis específico de este tema porque nos parece que es un tema que está trayendo cada vez más interés y que va a ir creciendo en los próximos años. De todas formas, bueno, pues no hay que perder de vista que la adopción del hidrógeno bajo en emisiones como vector energético o como materia prima limpia para los procesos industriales, pues está en sus fases iniciales de desarrollo, y como cualquier otra tecnología limpia en sus fases iniciales de desarrollo, pues hay que hacer un seguimiento regular, efectivo, para ver realmente en qué dirección estamos yendo y si esa dirección está alineada con los objetivos y con el papel en los objetivos climáticos que esta tecnología puede jugar.
Pero bueno, empezando por el principio, por donde viene todo, pues que es la demanda, como Arcadio acaba de comentar, pues hemos visto que en el año 2021 la demanda de hidrógeno alcanzó 94 millones de toneladas. Esto es un incremento de en torno al 5% con la demanda de 2020, pero la demanda de 2020 estuvo muy afectada obviamente por la pandemia, ¿no? Por la menor actividad industrial en la pandemia. Pero aún así supone un incremento con respecto a la demanda de 2019, que fue el anterior máximo histórico y que fue de 91 millones de toneladas. Esto puede parecer un buen signo, pero tampoco hay mucho que celebrar detrás de esto. Al final, esto no es más que una recuperación de la actividad económica y del crecimiento económico que el mundo venía trayendo, pero no es un resultado de la acción de las políticas climáticas. O sea, no es una respuesta a las políticas climáticas que se han implementado. Prácticamente todo el incremento de la demanda ha venido en los usos convencionales en la industria, producción de fertilizantes, de metanol, algo en el acero, y en el refinado de petróleo. Prácticamente todo viene de ahí. Es cierto que hemos visto un incremento muy importante del 60% en nuevas aplicaciones del hidrógeno, pero es que estas nuevas aplicaciones a día de hoy suponen en torno a 40.000 toneladas, o sea, por debajo del 0,4% de la demanda total de hidrógeno. Sin embargo, aunque esto pueda ser un poco, digamos, nos puede dejar un poco mal cuerpo, estamos viendo signos muy positivos en estas nuevas aplicaciones, que además vienen a través de desarrollos tecnológicos muy importantes, que se están acelerando bastante y que están sucediendo además en esas aplicaciones donde el hidrógeno realmente puede jugar un papel importante en un futuro, digamos, en un futuro net zero, ¿no? Sin emisiones de CO2. Un buen ejemplo es el caso de la producción de acero. El año pasado se puso en marcha el primer piloto en el mundo, en Suecia, para la producción de acero, de acero por reducción directa de hidrógeno con hidrógeno puro. Y solo un año después de este primer piloto, pues el número de anuncios que estamos viendo, particularmente en Europa, es espectacular. El crecimiento con respecto al año pasado es tremendo. Y si todos estos proyectos fuesen adelante, podrían estar generando 2 millones de toneladas de demanda de hidrógeno limpio o bajo en emisiones para 2030. Hemos visto la primera flota de trenes que se ha puesto en marcha en Alemania. Hemos visto un crecimiento bastante significativo en los camiones de hidrógeno, particularmente en China. Según hay más de 100 proyectos en el mundo de pilotos y demostración del uso de hidrógeno y de sus derivados en el transporte marítimo. O sea que estamos viendo muchísima actividad. Pero claro, que todo esto se materialice en proyectos industriales y que vayan adelante, aún es incierto porque la viabilidad económica de estos proyectos no está clara todavía. Nuestro análisis de qué puede suceder con las políticas climáticas que hay ahora mismo, con las políticas públicas que hay en marcha, con los proyectos que son seguros que van a ir hacia adelante, vemos que la demanda del hidrógeno puede crecer sustancialmente para 2030, llegar incluso hasta los 115 millones de toneladas, pero que solamente en torno a 2 millones de estas toneladas vendrían de estas nuevas aplicaciones. Sin embargo, cumplir con los compromisos medioambientales de los gobiernos va a requerir expandir esta demanda mucho más, alcanzar 130 millones de toneladas, y además que en torno a un cuarto de esta demanda venga de estas nuevas aplicaciones que estamos hablando, ¿no? En la industria pesada, en el transporte de larga distancia, en aviación, en el transporte marítimo. Incluso, bueno, en la producción de combustibles derivados, como puede ser el amoníaco, puede ser el metanol, el queroseno sintético. Em, pero aún no estamos viendo que esto se materialice si no se ponen en marcha más políticas públicas. Y esto es solo para cumplir los actuales compromisos climáticos de los gobiernos, poner el planeta en su totalidad en una trayectoria compatible con un futuro de cero emisiones para 2050, requeriría expandir esta demanda incluso hasta 200, casi hasta 200 millones de toneladas. Pero bueno, la demanda es una parte, es una pieza del puzzle. La otra es que hay que producir el hidrógeno de una forma más limpia de lo que lo producimos hoy en día. Prácticamente todo este incremento de demanda se cubrió con hidrógeno que se produjo con combustibles fósiles sin ningún tipo de medidas de mitigación de emisiones.
Hoy en día la producción del hidrógeno bajo en emisiones está por debajo de 1 millón de toneladas y además prácticamente todo viene de la producción con combustibles fósiles con captura de carbono y almacenamiento, como comentó Arcadio al principio de la charla. De todas formas, aquí también vemos señales muy positivas porque hay un incremento de anuncios de proyectos espectacular. La base de datos que comentó Arcadio, que está disponible ya también en la web de la agencia para descargar, pues se puede ver ahí que hay más de 2.000 proyectos en marcha o en distintos estados de desarrollo. Si todos estos proyectos, todos aquellos que se anunciaron con el objetivo de ponerse en marcha para 2030 se materializan, nosotros pensamos que podemos alcanzar los 24 millones de toneladas de hidrógeno bajo en carbono o bajo en emisiones, que serían pues en torno a 14 millones que vendrían de proyectos que quieren utilizar electrólisis de agua y algo más de 10 de proyectos de combustibles fósiles con captura de carbono. Estos números realmente son impresionantes cuando los comparamos con los objetivos gubernamentales. Son en torno al 70% de lo que sería necesario para cumplir los objetivos gubernamentales, con lo cual mucho más cercano que en el caso de la demanda, como comentábamos antes. Esto obviamente son señales que son muy esperanzadoras, pero que tampoco nos podemos llevar a engaño. Todavía hay retos en este camino. Porque un proyecto planeado no es un proyecto que tengamos en el bolsillo ya, no es un proyecto que esté asegurado. Solamente en torno a un 4% de estos proyectos están operativos, están en fase de construcción o han alcanzado una decisión de inversión ya, una inversión final. Y esto se debe, bueno, esto demuestra que estamos todavía hay un largo camino para poder materializar toda esta cadena de proyectos que se ha anunciado, pero además lo que nos dice es, o lo que nosotros hemos visto es que esto se debe a que hay todavía mucha incertidumbre. Hay incertidumbre en torno a la demanda, como comentábamos antes, entonces la gente que realiza proyectos pues tiene problemas para encontrar compradores de ese hidrógeno que puedan producir. Hay mucha incertidumbre en torno a los marcos regulatorios que o no existen o apenas se están empezando a desarrollar y hay una falta prácticamente total de infraestructura para llevar ese hidrógeno no en el caso de ciertas aplicaciones industriales donde la producción y el consumo están prácticamente unidos, sino en el caso de otras aplicaciones que son más distribuidas. Bueno, por dar otras buenas señales, pues un caso interesante es la fabricación de electrolizadores, ¿no? Y esto es un tema en el que vamos a empezar a trabajar más como agencia y de hecho el año que viene, en enero, vamos a sacar nuestro nuevo Energy Technology Perspectives y vamos a mirar bastante a la cadena de suministro de electrolizadores. ¿Por qué? Porque esto es otro nuevo signo de esa nueva economía energética que en la agencia creemos que están haciendo y que a día de hoy ya es prácticamente imparable. Empezó con las renovables, con la fabricación de paneles solares, con la fabricación de turbinas eólicas, continuó con los coches eléctricos, que ya es una tecnología muy madura y que estamos viendo que hay un boom detrás de ello, baterías también pues, para el uso para almacenamiento energético y otro caso es el caso de los electrolizadores. A día de hoy, la capacidad de manufactura de electrolizadores se sitúa en torno a los 7-8 gigavatios anuales, que es prácticamente el doble de la que había a finales de 2021. Pero cuando miramos a los anuncios de los fabricantes de electrolizadores, vemos que la expansión puede ser espectacular, puede crecer en torno a 6 veces para 2025 y puede estar por encima de los 60 gigavatios anuales para 2030. China y Europa, que hoy en día dominan la manufactura de electrolizadores, pues probablemente la vayan a dominar también en el largo plazo. Esto es algo que más o menos vemos que es una tendencia que continúa. Pero pues estamos viendo nuevos actores entrando en este juego, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que estos anuncios todavía son inciertos si realmente se van a poner en marcha en estos países o en otros, porque un mensaje que están dejando claro los fabricantes de electrolizadores es que esta capacidad de fabricación va a estar cercana a la demanda de electrolizadores. Entonces, aunque por ejemplo en Norteamérica vemos todavía poca capacidad de manufactura,
Políticas públicas como puede ser pues, el Inflation Reduction Act que ha pasado, que se ha puesto en marcha o que ya ha sido firmado por el gobierno americano. Estamos viendo que un cuarto de esta capacidad que se ha anunciado y que todavía no tiene un claro lugar de donde se vaya a poner en marcha, es muy probable que vaya a regiones como Estados Unidos por este tema de que es donde vemos que puede haber más demanda. Incluso estamos viendo que puede suceder que alguna de esta capacidad de fabricación que se ha anunciado para Europa o para China se pueda desplazar hacia Estados Unidos si estas políticas públicas realmente pueden ayudar a que los proyectos de electrólisis alcancen decisiones de inversión. Otro aspecto, como decía al principio, en el que hemos puesto un poco de foco este año en el informe es el tema del comercio internacional del hidrógeno y del hidrógeno bajo emisiones. Japón y Australia pues, han sido los líderes en este campo en los últimos años. De hecho, pues, en febrero del 2022 ocurrió por primera vez el transporte de hidrógeno licuado entre Australia y Japón como un proyecto de demostración. Pero la crisis energética ha hecho que otras regiones del mundo, particularmente Europa, tomen el liderazgo también en este tipo de discusiones y estén empezando a poner en marcha esfuerzos en políticas públicas, en pensar en cómo desarrollar infraestructuras, en tratar de llegar a acuerdos con potenciales productores de hidrógeno limpio para ser capaces de importar grandes cantidades de hidrógeno. Aquí mi tema importante, hidrógeno y sus derivados. Aquí estamos hablando de hidrógeno, estamos hablando de amoníaco, estamos hablando de metanol y de otros hidrocarburos sintéticos. Hoy en día estos proyectos, como digo, son prácticamente demostradores, son lo único que hemos visto de realmente movimiento de hidrógeno alrededor del mundo, pero si echamos un ojo a todos los proyectos que se están anunciando con el objetivo de importar hidrógeno, nosotros pensamos que hasta 12 millones de toneladas de hidrógeno en forma de hidrógeno y de sus derivados se podrían estar comerciando a nivel mundial para 2030. Esto, bueno, con algunos de ellos incluso empezando el año que viene. Esto hay que verlo como un máximo absoluto ahora mismo. No creemos que se pueda ir más para allá y creemos que es difícil que se pueda alcanzar, porque muchos de estos proyectos están en fases iniciales de desarrollo, muchos son prácticamente conceptos y afrontan mucha incertidumbre, ¿de acuerdo? Un indicador que nos dice que ahora mismo no estamos en la línea de alcanzar este nivel de comercio es la cantidad de proyectos que realmente tienen o un potencial comprador o un acuerdo con un potencial comprador que no llegan a los 2 millones de toneladas y otros proyectos que tienen acuerdos no de compra, pero con potenciales compradores o que han identificado regiones a las que quieren importar este hidrógeno, suman otros 2,5 millones de toneladas. O sea que hay realmente un gap importante entre los proyectos que quieren exportar y la gente que realmente quiere ahora mismo o que ha mostrado este interés o ha puesto en marcha acuerdos de colaboración para importar este hidrógeno. Y además, pues también estos proyectos afrontan otras incertidumbres, como es pues, la falta de estándares, de regulaciones, comentábamos antes, de sistemas de certificación, ausencia absoluta de infraestructura y también un tema que estamos empezando a explorar, que es la necesidad de aclarar cómo las reglas del comercio mundial se aplican al hidrógeno y a sus combustibles derivados. Volviendo a hablar un poco del tema de la situación energética actual, de la crisis energética, pues hemos echado un vistazo, obviamente, como decía Arcadio, el informe quiere hacer una visión total de la cadena de suministro de hidrógeno, incluyendo la infraestructura, pero hemos hecho un análisis especial este año al tema de cómo el desarrollo de la infraestructura del hidrógeno se puede alinear con las necesidades a corto plazo que muchos países están teniendo de incrementar o de desarrollar sus infraestructuras gasísticas y de gas natural licuado y cómo esas necesidades de corto plazo y de seguridad energética se pueden alinear con los objetivos
ambientales que tienen los países, ¿no? O sea, no podemos pensar que una infraestructura de gas natural licuado ahora se pueda utilizar para 30 años para gas natural si realmente queremos alcanzar esos objetivos de emisiones cero para 2050, ¿no? Entonces, ¿cómo esas necesidades urgentes para garantizar el suministro en el corto plazo se pueden alinear con los objetivos a largo plazo? Hemos visto, pues hemos estudiado las posibilidades de reconvertir gaseoductos de gas natural a hidroductos, construcción de nuevos gaseoductos que sean ya compatibles completamente con hidrógeno. Y hemos visto que esto puede dar mejores alternativas que construir hidroductos nuevos dedicados para hidrógeno que ahora mismo se infrautilizarían, pues porque tendrían menos costes, porque hay posibilidades de reconversión, pero en el caso de esos gaseoductos que ya existen, pues hay todavía barreras técnicas con la viabilidad o la compatibilidad de materiales. También hemos estudiado un poquito más en detalle pues, las terminales de gas natural y si estas se pueden reconvertir a hidrógeno licuado o a amoníaco. Son las dos grandes avenidas que se están explorando hoy en día, ¿no? En el caso del amoníaco, los primeros estudios están sugiriendo que se puede reconvertir una terminal de gas natural a amoníaco con un coste adicional de entre un 10 y un 20% de lo que es el coste de una nueva terminal de LNG. Esto se debe a que, bueno, pues equipamientos como puede ser el tanque de almacenamiento, ciertas tuberías, pues se pueden utilizar sin demasiado cambio, pero hay otros factores hay otros equipamientos que sería necesario ya sea condicionarlos o incluso sustituirlos. Y luego que, bueno, el mayor peso del amoníaco pues limita la capacidad de almacenamiento del tanque comparado con el almacenamiento del gas natural. En el caso de hacer esta reconversión a hidrógeno líquido, pues bueno, hidrógeno licuado, es muchísimo más complicado. Estamos hablando de que prácticamente todo el equipamiento se tendría que cambiar, pues es necesario trabajar a muchísimas menor temperatura, hay que mejorar muchísimo el aislamiento de los equipos, con lo cual el coste sería muy superior. Simplemente sustituir el tanque de almacenamiento, que es más o menos la mitad del coste de la terminal, y sustituirlo por un tanque de hidrógeno, que es al menos a día de hoy un 50% más caro que un tanque de hidrógeno, nos da una idea que el coste de reconversión es muy elevado. Alternativas que se están manejando, pues es construir una terminal lista que ya sea digamos, para hidrógeno líquido y que pueda trabajar durante un tiempo como una terminal de LNG, ¿no? Porque pues, puede trabajar a unas temperaturas LNG sin problemas y demás. Pero aún así presenta riesgos a la hora de invertir porque, pues como he ido diciendo en varias transparencias anteriores, aún hay incertidumbre en torno a cómo va a evolucionar este mercado del hidrógeno a futuro. Bueno, como en todos los informes, tratamos de delinear algunas recomendaciones para los gobiernos, para que tengan en cuenta cómo podrían en el corto plazo pues, acelerar el tema de la adopción del hidrógeno como un combustible limpio, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que hemos dicho es que hay que pasar de los anuncios y de las estrategias a poner en marcha las medidas. Estas estrategias y estos anuncios de intenciones pues han mandado una señal y han hecho que la industria empiece a incluir el hidrógeno en su portfolio tecnológico y en su portfolio de negocio, pero no va a permitir que los proyectos alcancen decisiones de inversión, que realmente las inversiones se desbloqueen y empecemos a ver grandes proyectos para que se pongan en marcha. Realmente hay que poner en marcha estas medidas de apoyo a proyectos, de creación de demanda, como de continuación, para que haya una cierta seguridad para los proyectos que vayan adelante.
La segunda medida que hemos sugerido es que hay que aumentar la ambición en la demanda, en la creación de demanda de hidrógeno bajo en emisiones, o sea, no creación de demanda de hidrógeno ya hay, es creación de demanda de hidrógeno bajo en emisiones en aplicaciones clave, tanto en los usos existentes como en los nuevos usos. Para los nuevos usos, pues la incertidumbre en cuanto al coste del hidrógeno bajo en emisiones y la incertidumbre en general de los precios de la energía en los próximos meses no está permitiendo que estos proyectos, incluso aunque hayamos visto que hoy en día el producir hidrógeno limpio puede acercarse, incluso en algunos casos ser más barato que producir hidrógeno con combustibles fósiles sin medidas de mitigación, aunque esa diferencia de coste se haya reducido o se haya dado la vuelta a la tortilla, a día de hoy, la incertidumbre de cómo va a evolucionar la situación en el largo plazo no permite alcanzar estas decisiones de inversión. Por lo tanto, es necesario poner en marcha medidas de creación de demanda, ya sea a través de cuotas, a través de los contracts for difference, a partir de mandatos en ciertos sectores. Hace falta poner estas medidas para crear esa demanda. Y en las nuevas aplicaciones, esto se tiene que ayudar además con programas de innovación y de demostración de estas nuevas tecnologías en industria pesada, en el transporte en larga distancia, en el transporte marítimo o en aviación. Un poco al hilo de la última transparencia, los gobiernos tienen que empezar a identificar, a buscar identificar estas oportunidades para el desarrollo de la infraestructura del hidrógeno y sobre todo donde vaya a ser realmente necesario. No se trata de desarrollar infraestructura por desarrollarla, sino ser capaz de crear esos polos industriales donde se va a crear mucha demanda de hidrógeno y de ahí tratar de expandir la infraestructura de acuerdo a cómo se vaya necesitando. Y sobre todo es importante ser capaces de alinear las urgencias de desarrollo de infraestructura gasística para gas natural de corto plazo por la situación de seguridad energética que ahora mismo tenemos y de seguridad de suministro, alinearla con los planes climáticos a largo plazo. Tomar medidas que permitan reutilizar y reacondicionar en la mayor medida posible esa infraestructura en el largo plazo. Hemos visto que hay mucho interés en la creación de este mercado internacional del hidrógeno, del comercio internacional del hidrógeno, pero para esto hace falta aumentar la cooperación internacional y aumentar la cooperación para que se puedan superar las barreras que hoy en día existen. El tema de los estándares, de la certificación, de las reglas de comercio, como comentaba antes, ser capaces de cooperar para desarrollar las infraestructuras necesarias, para crear la capacidad de transporte marítimo de estos combustibles. Todo esto va a requerir un incremento en la cooperación internacional. Y finalmente, y esto yo creo que lo repetimos prácticamente siempre, la eliminación de barreras regulatorias. Obviamente es necesario que haya un marco regulatorio que sea claro, que sea estable y que le permita a la gente saber cuáles son las reglas de este juego. Sin embargo, estamos hablando de un comercio de un mercado que está en sus fases realmente iniciales de desarrollo y que es muy incierto cómo se va a desarrollar. Por lo tanto, tener un marco regulatorio que sea flexible y dinámico y que se pueda ir adaptando a cómo este mercado se va a ir, digamos, haciendo más maduro, va a permitir pues, que estos primeros proyectos salgan adelante y que este mercado pueda ir creciendo. Obviamente, esta mejora o facilitación de los procesos regulatorios, bueno, lo primero se tiene que llevar a cabo también para otras infraestructuras necesarias o de soporte para el hidrógeno, que no es cuestión solamente del hidrógeno limpio, es que hay que ser capaces de desarrollar mucho más rápido nuestras capacidades de producción de energías renovables, por ejemplo, ser capaces de aumentar muchísimo más rápido la potencia solar, la potencia eólica y de otras energías renovables. Y esto obviamente se tiene que hacer sin poner en riesgo pues, los procesos de consulta pública que hoy hay en día para que este sea un proceso colaborativo de toda la sociedad. Y
hay que mejorar sobre todo la interconexión entre los distintos niveles de gobierno y de administración, gobiernos nacionales, regionales y locales, para evitar duplicaciones que muchas veces acaban siendo barreras muy importantes y acaban siendo realmente impedimentos para la puesta en marcha de proyectos. Y bueno, con esto termino. Daros las gracias una vez más por la oportunidad y tratar de responder tantas preguntas como pueda. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias por la presentación. Ya tenemos aquí varias preguntas. Lo primero es que vemos que está más completo, ¿no? Yo creo que habéis ido avanzando Sí. en el informe. Nos preguntan, yo veo aquí dos cosas. Primero, si vamos a poner esta presentación, yo creo que esta la tendréis colgada en las próximas horas y también podéis descargar el informe, que este es un informe gratis Sí. y lo podéis descargar de todo esto. Nos pregunta José Miguel dos cosas así un poco más de procedimiento. Una, ¿qué periodicidad le pensáis dar? ¿No? Porque ahora vemos que el de gas, por ejemplo, es trimestral, ¿no? Supongo que no estaréis todavía en esos, pero bueno, ya nos dirás. Por lo que os cuesta hacerlo, ¿no? Que yo lo he visto, ¿no? La segunda también que viene respecto a esto es la base de datos, ¿no? Esta que habéis anunciado yo creo que estos días y que contiene proyectos. Yo no la he visto, por aquí me han dicho que está bastante completa, que lo comentes algo. Y estas serían unas pocas de hacer. Yo luego tenía una pregunta si en estas estimaciones habéis contemplado el incremento del Repower EU, que supongo que sí, que dice que pasaremos a 20 millones, 10 producidas, 10 importadas en la Unión Europea, que decir que las estimaciones igual te incrementan, ¿no? Estas de procedimiento y esta mía es la primera. Venga. Luego tenemos aquí a Pablo, que tiene muchas ahí apuntadas. Vamos a empezar con lo más administrativo. Entonces, el informe por el momento va a seguir siendo anual. Pasó de bianual, que era la idea inicial, a anual, y de momento no lo vamos a hacer trimestral por un tema muy sencillo, y es que a día de hoy no hay un mercado del hidrógeno. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, no va a haber cambios significativos cada 3 meses. Hay muchos anuncios, pero no. Entonces, seguirá siendo anual. Lo mismo que la base de datos. Esta base de datos, realmente la primera versión la pusimos a disposición de la gente con el informe El Future of Hydrogen en 2019, pero realmente era una cosa mucho más sencilla, pues hay estos proyectos de demostración para el hidrógeno limpio, y la situación ha cambiado completamente en los últimos 3 años. Entonces, el año pasado ya sacamos una nueva versión con la misma estructura que la de este año, donde había en torno a unos 1.300 proyectos ya. Y este año la hemos vuelto a sacar mucho más completa y también creo que son casi 2.000 proyectos. La idea es también sacarla anualmente porque, bueno, ahora mismo pues no tenemos capacidad quiero decir, no hay una unidad de hidrógeno, lo mismo que la hay de gas, de oil, que hay divisiones enteras y no se nos tiene que olvidar, son el 70% del sistema energético, el hidrógeno es el 0,01% a día de hoy. Entonces, será anual. El tema del Repower EU. Para lo que son lo que hemos sacado, pues estos proyectos donde hicimos estas 24 millones de toneladas, ahí el Repower EU no está considerado. Eso es solamente anuncios de la industria. Eso es lo que nosotros vemos de la base de datos de proyectos. El tema del Repower EU aparece en los escenarios de la agencia. Cuando hablamos de los escenarios de compromisos gubernamentales, ahí hemos tenido en cuenta el Repower EU, pero no hemos tenido en cuenta sector por sector, sino que hemos tenido en cuenta los grandes acuerdos o los grandes compromisos del Repower EU. Es decir, las 0 emisiones para 2050, que no se importe gas ruso para 2027, pero aún no hemos incorporado sector por sector pues los 20 millones de toneladas del hidrógeno o lo que se ha hablado de la capacidad de renovables. Aún sector por sector no están incorporados. Están incorporados los grandes objetivos del Repower EU. Entonces, en nuestros compromisos, nuestro escenario de compromisos ambientales, la demanda de hidrógeno en Europa es inferior, está alineada con la directiva, de energías renovables, pero aún no con los 20 millones de toneladas del Repower EU. Muy bien, le doy la palabra a Pablo, que tiene algunas preguntas. Hola, José Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Tenemos bastantes preguntas. Mira, empezamos por la primera. Dicen transporte de hidrógeno versus transporte de electricidad para producirlo, ventajas e inconvenientes. Bueno, hay una parte del informe específicamente para esto.
Al final acaba siendo un tema de distancias y de disponibilidad de infraestructura y sobre todo del desarrollo de nuevas tecnologías. Y esto va cambiando mucho, o sea, nuestra visión ha ido cambiando en los últimos años. Antes veíamos que para largas distancias era claramente ganador el tema del hidrógeno, para cortas distancias era el tema de la electricidad, pero esto va cambiando porque estamos viendo pues, el tema de transporte de electricidad de alta tensión, estamos viendo unos desarrollos, por ejemplo, en China muy importantes, estamos viendo que a más largas distancias se está pudiendo transportar energía eléctrica más barato. Entonces, luego va a acabar siendo también, pues eso, un tema del desarrollo tecnológico y sobre todo del uso final. Para largas distancias, también el hidrógeno licuado va a seguir siendo muy caro, por lo tanto estamos viendo que va a ser más bien sus derivados. Entonces va a depender mucho de cuál es el uso final. Si el uso final es directamente el de los derivados del hidrógeno, probablemente transportar el hidrógeno vaya a seguir siendo más barato que el eléctrico. Si va a haber que reconvertirlo a hidrógeno, ya va a haber ciertas distancias a las que vaya a ser mucho más lógico transportar electricidad y producir el hidrógeno directamente en el lugar de la demanda. Muchas gracias. Te preguntan también si el precio actual del gas natural va a perjudicar el desarrollo del hidrógeno azul, si va a acelerar el verde, ¿cómo lo ves? Puede. Realmente estamos viendo que las primeras decisiones de inversión que hemos visto han sucedido en hidrógeno verde, no han sucedido en hidrógeno azul. Voy a hablar de hidrógeno verde y azul, aunque en la agencia no nos gusta hablar de los colores. Solemos hablar de hidrógeno bajo en emisiones, pero luego hay mucho debate. El hidrógeno verde, la gasificación de biomasa entra o no entra, cuál es la huella de carbono, pero bueno, por facilidad, hablando de hidrógeno verde, hemos visto que las primeras emisiones de inversión han sucedido ahí a pequeña escala todavía. Entonces sí que es cierto que el tema del coste del gas puede ser un inconveniente para el hidrógeno azul en Europa. No se nos olvide esto. O sea, ¿ha subido el precio del gas en Estados Unidos? Sí, pero es que no se ha multiplicado por 10. Ha subido algo. Entonces, nosotros creemos que va a haber bastantes proyectos todavía de hidrógeno azul en los países que tengan gas natural, reservas de gas natural propias. Y luego el problema es lo que comentaba al final, la incertidumbre de cómo va a evolucionar esto en los próximos años. O sea, sabemos que este año, el que viene, el siguiente, el precio del gas natural va a seguir disparado, pero no sabemos cómo va a estar en el año 2030. Y claro, cuando un proyecto va a tomar una decisión de ir adelante o no, necesita un marco temporal de 10, 15, 20 años. Entonces no puede tomar una decisión basado en la situación que tenemos ahora mismo de precios. Y eso está siendo una barrera incluso para proyectos de hidrógeno verde, que sí, en sitios como España, pues puede ser a día de hoy más barato y es a día de hoy más barato que el hidrógeno gris incluso, pero claro, no sabemos qué va a pasar en 10 años y si eso va a ser así o en 10 años ese hidrógeno no va a ser competitivo. Entonces, por eso hablamos de la necesidad de poner todavía políticas públicas que ayuden, programas de apoyo y que no se cometan los errores esta idea de que ya el hidrógeno va a ir solo, como fue en la primera ola de interés del hidrógeno en los años 70, en la primera crisis del petróleo, ¿no? Eso, hay mucha incertidumbre. Otra pregunta de comparación de España, Europa respecto a otros países. Así tres preguntas sobre el mismo tema más o menos. Dice, estamos viendo que están empezando a denostar la utilización de hidrógeno verde por poca rentabilidad en muchos países. Sin embargo, hay otros como Australia, Chile y Brasil que están desarrollándose mucho. ¿Cómo lo ves? Eso, primera pregunta. Luego te preguntan si estamos haciendo los deberes en España para el desarrollo del hidrógeno y luego qué está haciendo mejor Estados Unidos que Europa para fomentar la cadena de valor en términos de políticas públicas y regulación. Bien. El primer tema, el tema de la competitividad o falta de competitividad. Una vez más, a día de hoy producir hidrógeno verde es caro. Estamos hablando de costes muy elevados. Pero también estamos hablando de que son
la caída de costes está siendo muy rápida. Al final, el 70%, 70-80% del coste de la producción del hidrógeno verde es la energía renovable. Y estamos viendo cada vez subastas más baratas, costes menores de la solar, de la eólica. Y además están acompañando con la reducción de los costes de los electrolizadores, que están aumentando a escala. O sea, si realmente llegamos a esa capacidad de fabricación de 60 gigavatios al año, estamos hablando de un aumento de escala tremendo y de una disminución de costes muy importante. Entonces, esto creemos que va a suceder además bastante rápido. Una vez más, sí hay esos marcos de apoyo, marcos, digamos, programas de ayuda a que los primeros proyectos vayan adelante. Entonces, nosotros no estamos viendo que realmente haya una caída del interés por el hidrógeno y el hidrógeno limpio en prácticamente ningún lugar. Pueden ser proyectos puntuales que sí, pues un pequeño proyecto que pueda no ser rentable y se deseche. Pero bueno, esto puede pasar hoy en día en plantas solares también, cuando sabemos que la solar hoy en día es la fuente más barata de producción energética. Segundo tema, está haciendo España los deberes, está dando pasos. España se encuentra dentro de la Unión Europea y hay un problema importante en la Unión Europea, que es la falta de claridad regulatoria. El problema que ha habido con estos delegated acts de la directiva de la energía renovable, al final se pasa, no se pasa, lo votan en contra, volvemos con un nuevo, consultamos. Esto está generando muchísima incertidumbre. Entonces, una región que realmente donde el hidrógeno verde, por ejemplo en el sur de Europa, podría ya ser competitivo con el hidrógeno gris, esto crea una incertidumbre regulatoria tremenda que está poniendo muchas barreras. Entonces, el programa PERTE de España es bueno. Hemos visto, quiero decir, el proyecto que tiene Iberdrola y Fertiberia es el mayor electrolizador de Europa. Probablemente ahora con estos Important Projects for Common European Interest vayan a ir más proyectos hacia adelante. Entonces yo creo que en España se están dando pasos buenos. Pero hay otros problemas más allá, que además vienen de fuera de España, pero de un marco en el que España tiene que estar dentro y no va a cambiar, que pueden ser una barrera importante. Y lo último, ¿qué está haciendo bien Estados Unidos? Pues todo lo contrario, claridad. Está poniendo en marcha marco regulatorio, está poniendo en marcha programas de ayuda y está poniendo muchísimo dinero encima de la mesa para que estos proyectos vayan adelante. Estamos hablando de 8 billones de dólares, 8.000 millones de dólares en este programa de los Hydrogen Hubs. Está poniendo ya, ha puesto sobre la mesa 1.000 millones de dólares para mejorar la cadena de producción de los electrolizadores, para asegurarse todo el suministro también de metales críticos, innovación, mejora de utilización de metales críticos. Y luego con el Inflation Reduction Act ha puesto en marcha una medida que pues puede ser realmente revolucionaria. Estamos hablando de que los proyectos que cumplan con un cierto nivel de reducción de emisiones contra el referente del hidrógeno gris, bastante elevado ese nivel, pero que es alcanzable, y que pongan también una serie de condiciones laborales, porque es una legislación sobre energía limpia, pero también reducción de la inflación y mejora de las condiciones laborales. Los proyectos que cumplan estos tres requisitos pueden adquirir hasta $3 por cada kilogramo de hidrógeno limpio. Esto totalmente iguala o incluso mejora la situación con respecto al hidrógeno gris. Entonces vamos a ver un montón de proyectos que van a ir adelante. Ya hemos visto un anuncio de Cummins para construir una nueva planta que cita literalmente el Inflation Reduction Act. Estamos viendo un montón de proyectos que han dicho, si logramos acceder al Inflation Reduction Act, vamos a ir adelante con el proyecto. Entonces eso es lo que está haciendo bien Estados Unidos, que son no demasiadas medidas, pero muy claras, muy ambiciosas y muy dirigidas a lo que es necesario. Gracias, José Miguel. Pasando a sectores, mira, te preguntan perspectivas de uso del hidrógeno en parque automovilístico. Dice, ¿se puede adaptar los vehículos actuales para su uso y acelerar así la transición energética? Te preguntan también por previsiones para uso de hidrógeno en ferrocarriles y ferrocarril como vía para transportar hidrógeno. Y te preguntan sobre un apartado que hay en el estudio sobre el building sector. Si puedes hablar un poco sobre esto.
Vale, empiezo por el último porque es el más polémico, pero el más fácil de contestar también. Nosotros queremos ser comprensivos e incluir todos los sectores y que se vea todo lo que está pasando. Ahora, la utilización del hidrógeno en el sector doméstico, en nuestras proyecciones, en cualquier escenario, por optimista y por agresivo que sea, es muy residual. En el mejor de los casos puede alcanzar un 2%. La eficiencia es muy baja, hace falta adaptar infraestructuras, no es competitivo contra la electrificación directa y aquí hay que ser muy claros. Hay ciertos casos en los que puede tener sentido. Hay países que tienen una situación muy particular, y podemos ver el caso de Japón, en el que la electrificación directa también afronta retos, porque aunque sea más eficiente, la mayor parte, quiero decir, Japón está necesitando importar o tiene pensado importar grandes cantidades de gas de hidrógeno para producción eléctrica. Esa es la situación en la que se encuentra Japón. Si vas a tener que importar el hidrógeno para producir electricidad, para luego electrificar tus casas, en ese caso sí tiene un cierto sentido la utilización directa del hidrógeno. Pero en la inmensa mayoría de los casos va a ser muy, o debería de ser muy residual como un complemento a la electrificación y en aquellos nichos en los que la electrificación presenta unas barreras muy importantes, o para ayudar un poco al tema del balancear la red eléctrica, pero es bastante residual. Parque automovilístico. Aquí hay una situación bastante parecida a la del tema doméstico, que es los coches ligeros, los coches de pasajeros. Es que el coche eléctrico, la diferencia en el tema de eficiencia, de costes hoy en día, estamos hablando de que hay 16 millones de coches eléctricos y hay 50.000 coches de hidrógeno. Estamos hablando de unas diferencias de magnitud espectaculares. Entonces, en ese caso no hay mucho que hablar. Transporte pesado. Nosotros sí vemos bastante margen para el transporte pesado, pero para una competencia entre ambas, entre la electrificación directa y el uso de hidrógeno. Y luego también es un tema muy regional. Regiones en los que haya una gran infraestructura eléctrica, pues probablemente el camión eléctrico vaya a tener una ventaja. Si no, pues el transporte, el uso del hidrógeno también la puede tener. Aplicaciones o formas de funcionamiento cuando el tema de la recarga, el tiempo de recarga sea muy, muy importante, pues el hidrógeno tiene una ventaja clara. Entonces ahí sí vemos que hay bastantes posibilidades y lo estamos viendo, pues lo que decía, en China está creciendo bastante, hay bastante interés pues, en Europa, en Estados Unidos, estamos viendo bastantes posibilidades. Y en el tema de para el ferrocarril, el ferrocarril es el medio de transporte más electrificado y es por algo. Es el más sencillo de electrificar y siempre que haya una electrificación directa va a ser más eficiente, va a ser menos costoso. Lo que pasa es que si hay ciertas rutas de ferrocarril que son muy difíciles de electrificar y que llevar esa infraestructura eléctrica pues puede ser muy complicado. Y ahí sí vemos un nicho para el hidrógeno. No son los casos en esta primera flota que ha puesto Alemania en marcha, pero bueno, la visión de Alemania es vamos a empezar a poner unos trenes en marcha y que se demuestren, que veamos cómo funciona y luego tratar de cubrir esas rutas que va a ser muy difícil de electrificar. Para el transporte de hidrógeno estamos viendo poco aún, pocos proyectos en marcha, la verdad. Un tema muy nicho, básicamente que se está discutiendo muy inicialmente. Ok, gracias. Un par de preguntas sobre discusiones que están teniendo lugar en Europa. La primera es sobre la definición de lo que debe entrar dentro de la categoría de hidrógeno renovable. Sabes que ha habido un acto delegado en consulta pública, luego una decisión del Parlamento que cambiaba la directiva y está el tema un poco en el aire. Nos preguntan si hay una definición en la agencia sobre qué es y qué no es hidrógeno renovable. También, ¿cómo definís vosotros en el documento Low Emissions Hydrogen? Y luego hay una pregunta también que es ¿qué opinión os merece el objetivo del 5,7% de Renewable Fuels of Non-Biological Origin sobre el total de combustibles líquidos en 2030 en Europa que se está debatiendo en el Parlamento? Vale, el tema de las definiciones. Empiezo por cómo definimos en la agencia. Nosotros ahora mismo no tenemos una definición basada en una huella de carbono o en el tema de la adicionalidad o del origen. Digamos que definimos el Low Emission Hydrogen
en base a las tecnologías. Para nosotros Low Emission Hydrogen es hidrógeno producido con electrólisis utilizando energías renovables, con electrólisis utilizando energía nuclear o con electrólisis cuando se utiliza electricidad de la red. Solamente consideramos como Low Emission Hydrogen el porcentaje el share que tengan las renovables y la nuclear en la red del lugar donde esté conectado el proyecto. También consideramos Low Emission Hydrogen aquellos proyectos que utilicen combustibles fósiles con captura de carbono, siempre y cuando se minimicen, si no se evitan totalmente, pero sí que se minimicen las emisiones de metano upstream en la cadena de suministro y que la captura de carbono sea permanente. Es decir, no nos vale producir un combustible sintético que al final ese carbono se va a emitir o producir urea que al final cuando se utiliza el fertilizante ese CO2 se acaba emitiendo. Tiene que ser que eviten las emisiones de CO2 permanentemente o el uso de biomasa sostenible. Eso es lo que nosotros consideramos como Low Emission Hydrogen. No tenemos ninguna otra definición. Cuando hablamos de Renewable Hydrogen en el informe es el Low Emission Hydrogen, pero que solo tenga energía renovable como origen energético. El tema de la discusión en Europa. Nosotros no tenemos una posición clara con respecto a cuál tiene que ser la definición. Lo que sí tenemos claro es que tiene que ser una definición, o más que una definición, lo que pueda contar contra los objetivos, porque realmente los actos delegados no es que estén definiendo el hidrógeno, están definiendo qué hidrógeno va a poder contar contra los objetivos de renovables de los países, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que eso tiene que compaginarse con el hecho de que el mercado de hidrógeno está en sus estados iniciales y tiene que ser una regulación flexible que permita que este mercado comience a suceder y que luego vaya siendo más estricto a medida que el mercado del hidrógeno se vaya madurando. Pero inicialmente pensamos que hay que ser un poquito más, tener regulaciones un poco más relajadas que permitan que estos primeros proyectos vayan hacia adelante. Pero a largo plazo, obviamente, hidrógeno renovable es el que se produzca con energía renovable y punto. No puede contar nada más. Y había una tercera pregunta, pero no la recuerdo, Juan. No, esas dos eran las de Europa, Vale. la del alto delegado y la del porcentaje de renovables. Y la del porcentaje de los combustibles, Sí, estos RFNBO. 5,7, eso es. Sí. Otro tema que pensaba que es muy importante es el tema de estos combustibles y sobre todo porque para el caso de aviación y de marítimo pensamos que el hidrógeno y sus derivados tienen que jugar un papel fundamental y no hay muchas más alternativas. O sea, para la aviación estamos hablando de biocombustibles y de hidrógeno y de sus derivados y en cortas distancias algo de electrificación, pero no hay más alternativas. Entonces, realmente si queremos cumplir nuestros objetivos hay que empezar a plantearse objetivos ambiciosos porque un 5% del coste del combustible de un avión, que un 5% sea de estos combustibles, no va a hacer un impacto tan grande a 2030 en el coste de la aviación. Sin embargo, pueden generar suficiente demanda para que estos combustibles empiecen a producirse a gran escala y su precio empieza a decaer bastante. Por lo tanto, ese impacto en coste va a ser incluso menor. Entonces pensamos que es un buen objetivo. No sé si estamos hablando de un 3, de un 5, de un 7, de un 12. No hemos hecho un estudio detallado de cuánto es. Pero es un claro ejemplo de esas cuotas que nosotros decimos que es donde hay que aumentar la ambición en la creación de demanda para estos low emission hydrogen. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tipo de producción prevéis más probable? ¿Centralizado en grandes plantas y transportado por blending o por ductos propios dedicados o por el contrario, la local a menor escala adaptada al consumo puntual del productor, del consumidor? Pues en el corto plazo realmente ninguna de las dos. En el corto plazo lo que vemos son grandes proyectos o pensamos que los que tienen más potencial de poder con ayudas públicas, eso no hay que tenerlo claro, con un programa de ayuda pública en el corto plazo, lo que vemos ocurriendo son grandes proyectos industriales con producción y uso colocalizados inicialmente.
el caso que comentaba antes, el proyecto de Iberdrola y Fertiberia, hay proyectos pues de Yara para fertilizantes también, el proyecto que ha anunciado Shell de 200 megavatios para una refinería, que van a requerir en muchos casos algo de desarrollo de infraestructura, sí, porque no siempre va a ser posible colocalizar completamente la producción y la demanda. Y más a largo plazo sí que vamos a poder ver unos proyectos más distribuidos. Luego lo que pasa es que sí, y volvemos a lo de antes, puede ser casos muy regionales. Vemos bastantes proyectos que están ocurriendo de pequeña producción para, pues a lo mejor para una flota de camiones, para un pequeño centro industrial. Entonces, al final lo que vamos a ver es una combinación de ambas en el largo plazo. Nosotros pensamos que los primeros proyectos que realmente pueden ir adelante y pueden hacer la diferencia son esos proyectos colocalizados de producción y demanda, sobre todo en demandas ya existentes o en estos nuevos usos, por ejemplo, el caso del acero. En el caso de España tenemos el High Deal, que combina pues acero y demanda de fertilizantes, y va a necesitar un cierto desarrollo de infraestructuras porque la producción va a estar un poco más alejada de la demanda. Esos son los que vemos más a corto plazo. Okay, gracias. Pues Arcadio, son las 12 y algo. Creo que tenías una pregunta Bueno, que le yo querías hacer. tenía aquí, he visto dos en el chat, porque la hemos dejado para el final. José Miguel, un poco más de definición y no sé si la agencia tiene algo que decir, porque tiene sus... una es fundamentalmente, ¿qué le vendría mejor a España? ¿Exportar H2 o traer la industria aquí, ¿no? Esta es una. Y la segunda es, has explicado el esquema de la Inflation Act de los $3. Supongo que tiene... ¿Es mejor ese enfoque directo que siempre tiene la economía americana o bien el enfoque europeo más de presenta, hago concursos, pongo en competencia y no voy directamente a un enfoque de a tanto por tanto, ¿no? Bueno, esto no sé si es la agencia tiene alguna posición, que es difícil en alguna cosa de estas, digamos pero que algún comentario puedes tener, ¿no? Digamos que no, la agencia no tiene posición como tal, pero bueno, empezando por el tema de España, considerando el reto que hoy en día supone el desarrollo de las infraestructuras y volviendo a lo de antes, considerando que dónde va a estar la demanda, va a estar principalmente en Alemania, Holanda, Bélgica, y no tenemos una conexión directa con esos países, hay que pasar por un tercero que no está dispuesto inicialmente a que se desarrollen esas infraestructuras. Eso va a suponer un reto importante. Entonces, el tema de qué puede ser mejor o peor es difícil, pero yo creo que el tema de poder desarrollar industria en España, creación de empleos directos en España, poder llevar proyectos industriales a zonas que hoy en día se están quedando despobladas, ¿no? Esa discusión de la España vaciada. Eso es una buena oportunidad para España. Eso no quiere decir que España no se plantee el exportar hidrógeno a los centros de alta demanda en Norte Europa, pero eso es una buena oportunidad para España también. Y luego, ambos enfoques tienen ventajas y desventajas. Yo creo que el enfoque que hemos visto, el tema de las subastas, de los contratos for difference que lanzó el Reino Unido en su día, yo creo que es una de las mayores historias de éxito de llevar a mercado una tecnología, el tema de la producción eólica marina, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas y sus desventajas. El buen punto para los americanos es mucho más rápido y mucho más inmediato. Y en el tema de Europa, pues bueno, con los proyectos estos IPCEI, al final no acaba siendo un enfoque tan diferente, ¿no? Se van a seleccionar una serie de grandes proyectos para que puedan recibir ayuda pública por encima de las reglas del state aid, ¿no? Entonces, tampoco es un enfoque tan diferente. El problema es que está tardando muchísimo. Desde que se lanzó la primera idea de utilizar los IPCEI para hidrógeno hasta que la Unión Europea, la Comisión Europea, ha liberado los primeros para que ahora los países puedan apoyar estos proyectos, es que ha llevado 2 años. Entonces, claro, yo estoy seguro que este IRA, esta ayuda de los $3, no va a tardar 2 años en llegar a los primeros proyectos.
Pues muy bien, José Miguel. Yo creo que había alguna pregunta o alguien que ha hecho algún comentario sobre este esquema de nuestros vecinos, ¿no? También que tú has intentado decir. Nada más, darte las gracias A vosotros. por este segundo informe. Yo creo que da mucha luz y cada vez se va complementando más. Y bueno, has tenido mucha audiencia y muchísimas gracias. Aquí Pablo y yo te damos un aplauso por todos, yo supongo. Venga, bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, encantado y bueno, nos vemos en el Global Hiring Review 2023, a ver si ya en persona. Bueno, o si hacéis algo antes, háznoslo saber que también lo tenemos. También, estaremos en contacto, claro mucho que sí. interés, todo el tipo de reuniones o todo tipo de jornadas que hacemos sobre esto, pues despliega un interés altísimo por parte de la industria y de la economía española. Gracias, José Miguel. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo a todos. Buenos días a todos.